Esta mañana no estoy sola, estoy acompañada de hermanas preciosas y creo que no me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí escuchamos. Sí, me Yo escuchan. sí escucho. Perfecto, voy a arreglar mi micrófono aquí porque creo que ese va a ser el problema. Bien, bueno, probando sonido. ¿Me oyen? Bien, ahí estamos. Gloria a Dios. Ok, entonces con esto pues ya oyeron que no vengo sola, estoy acompañada con mis amadas hermanas de la Ciudad de México. Bendiciones a todas, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Estoy bien agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da. Ya tenía rato que no nos reuníamos, así que les voy a dar un momento para que se introduzcan. Empezamos con Pastora Gaby. Amén, Dios les bendiga, bendiciones. Es un gusto saludarles, como dice la pastora Luz, estar nosotras reunidas, las que estamos aquí en este canal y poderles ser de bendición siempre es nuestro anhelo y esperemos que en vivo, como siempre, les sea de bendición y es un gusto verlas a mis hermanas servidoras, pastoras a la distancia. Bienvenidas a todas. Amén. Pastora Margarita. Saludos, bendiciones desde Aguascalientes, México. Siempre es un gusto estar aquí, poder compartir y como decía la pastora Luz, hoy no estamos solas. Es un gusto, un privilegio de estar aquí. Yo creo que nunca dejamos de aprender, porque el día que dejemos de aprender, dejamos de enseñar. Y yo creo que en este programa hemos aprendido y me gusta de estar en este equipo que creemos que ha sido de grande bendición. Un abrazo y bendiciones desde Aguascalientes, México. Aguascalientes. Margarita, gracias por estar aquí en esta tarde. Y Mayrita nos acompaña, es un privilegio que Mayrita nos acompañe. Un saludito, hermana Mayra. Dios les bendiga, bienvenidas aquí a este en vivo, espero y sea de bendición lo que vamos a compartir hoy. Pues yo desde Guadalajara, Jalisco, México, aquí les mando saludos y bendiciones, como decían las pastoras, ¿verdad? Es un gozo estar aquí, aprender cada vez más de la palabra, porque como mujeres siempre necesitamos ser edificadas para ser de bendición para nuestras familias, ¿verdad? Entonces espero y se gocen como nosotras con este en vivo. Gloria a Dios. Pues abramos con una palabra de oración, Pastora Gaby, y de ahí avanzamos para lo que tenemos preparado esta tarde. Amén, amén. Gracias. Padre bendito, Señor, aquí estamos Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, dándote gracias por esta oportunidad que nos Muchas das, Señor, gracias. de servir a tu pueblo, Señor, a través de las redes, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú pongas tu palabra en nuestra boca, que lo que salga sea de bendición para aquellos que los escuchan como para nosotras mismas, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que seas tú glorificándote a través de lo que hacemos para ti y para las que se Así es. Así es. Amén. Bien, pues hoy vamos a tener un tema que tiene como título el deleite. La mayoría de las personas estamos con esa proclama, viviéndola, abrazándola y pidiéndole a Dios que nos permite llegar a ese pleno deleite. Y nos hemos tomado el tiempo hoy de platicar un poco más de esta palabra a profundidad, enfocándola en la mujer. Entonces, quisiera darles el pasaje bíblico que nos va a ser útil para este mensaje y de ahí poder entrar al tema del día de hoy. ¿Qué les parece? Bien, entonces vamos a entrar al tema del día de hoy que está en el libro de Génesis y la imagen es un poco borrosa, pero creo que vamos a lograr el objetivo. Génesis 2, 18, 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Y lo quiero leer una vez más. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces, para poder entender un poco del contexto en el que nos vamos a enfocar en esta tarde, quiero dar la definición de la palabra deleite. Porque aunque está relacionada con el volver a tener intimidad con su esposo,
y está relacionada con el engendrar y dar a luz un hijo, la palabra deleite tiene mucho más definiciones que solo el ser fértil. Entonces, en su traducción hebrea, vemos que es edna, si es que lo estoy diciendo bien, edna, que significa vigor, significa frescura, placer o capacidad renovada. Y antes de entrar en profundidad al tema, solo con el verso bíblico y la definición de la palabra hebrea, me gustaría preguntarles a cada una qué es lo primero que atraviesa por sus mentes al entender esto. Y me gustaría empezar con Mayrita. Sí, viendo el significado de la palabra vigor, nos habla de fuerza, energía, vitalidad, capacidad renovada y tener esa fuerza para actuar, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver cómo llegamos a una edad donde empezamos a perder todo esto por las situaciones de la vida, ya sea por que las cosas no salieron como nosotros queríamos, porque empiezan a nuestro cuerpo a sacar aquellas cosas que nosotras mismas descuidamos, o por enfermedades o por situaciones que llegan y empezamos a perder todo esto. Entonces empezamos a flaquear en nuestro servicio a Dios, en nuestra casa, y no por decisión propia, sino porque nuestro propio cuerpo empieza a actuar de esa manera, ¿verdad? Como decía Sara, para Sara es lógico decir que iba a tener ese deleite, ese vigor cuando ella veía que ya no podía hacer las cosas como cuando era joven, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver que no es así, que nosotros podemos deleitarnos en el Señor a pesar de que tengamos cierta edad, ciertas situaciones, ciertas enfermedades, que no, eso no es un limitante para servirle al Señor con esa misma fuerza y ese mismo vigor. El Señor es quien nos da la fuerza y cuando nosotros se las pedimos, Él es quien nos la devuelve. Entonces nosotras estamos aquí para hablarles acerca de eso, que no importa si tienes 30, 40, 50, 60, 70 años, tú le sigues sirviendo al Señor con ese gozo, con ese deleite. Amén. Amén, amén. Qué bonita definición y nos bendice. Pastora Margarita, ¿quisieras añadir? Fíjense que veía un poco la vida de Sara y qué es lo que le provocó que ella pensara que había envejecido. Algo que me llamaba la atención es que le provocó risa, como diciendo, Señor, tú me conoces, sabes que humanamente ya no hay cosa por hacer, humanamente no tengo fuerza, humanamente la costumbre de la mujer ya no está, humanamente dice, hay una versión que ella tenía una matriz necrotizada como muerta. Wow. Entonces es ahí donde vemos que el Señor, para manifestar su voluntad y hacer un milagro, es como que todo lo biológico se contrapone a lo espiritual, porque sabemos que así como dice la palabra, que el hombre interior se va renovando. Y ahí le estaban diciendo a Sara, mira, te vas a renovar, porque en Hebreos 11:11 dice que el Señor le dio vigor para que pudiera dar hijos. Pero cuando vemos algo que me llama, dice que es algo que el Señor va a usar para mostrar su gloria, para mostrar milagros, para mostrarle las promesas que Dios tiene. Ahí Sara me llama, dice que se rió. A veces podemos decir, mira, el Señor te va a usar de una manera poderosa. Ay, pero ya estoy grande, ya tengo 50, 60. Sara, ¿cuántos tenía cuando el Señor le dio la promesa? Sin embargo, el que da la promesa, ahí está. Si dice la palabra de Dios, el que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no oirá. Y si somos esa hechura suya, definitivamente el Señor va a cumplir su palabra. Dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, nuestro cuerpo podrá tener cansancio, sí, es válido. Ya no tengo 15, que a los 15 me caía y me levantaba, sacúdete y vámonos. Ahora a veces me caigo y, ay, ayúdenme. ¿Por qué? Porque el cuerpo en lo biológico, en lo natural, va teniendo cambios. Pero yo creo que cada cambio trae algo tan hermoso de parte de Dios, porque el Señor me llama, dice que entré diciendo, después de envejecer, a veces creemos que una cosa es envejecer y otra cosa es madurar. El envejecer nos lleva a decir, ya no puedo, uy, qué promesas,
ya no vi lo que Dios me prometió, pero si estás viva es con propósito y no te has ido de esta tierra, de este plano. Entonces posiblemente haya mujeres que les dieron una promesa hace 20 años y digan, ya tengo 70 y no lo veo. Esa mujer de 84 años dice que estaba en el templo día y noche. Hay una mujer que se llama Ana en Lucas 2:36 y dice que esa mujer ya era vieja, ya era anciana. Entonces a veces ponemos un acomodamiento, como decir, no, yo creo ya no voy a tener deleite. Lo primero que empezamos a perder, Ana dice, volveré a tener, entonces ella ya no tenía deleite. Ella ya se sentía, ¿será que diciendo, después de que he envejecido, la vejez, la mentalidad, a veces está por encima de lo que podemos sentir? Algo que yo veo de Ana es que ella pensaba, decir, es que ya estoy vieja, se veía ella, pero a veces, pero dice la palabra, Dios no ve como el hombre ve. Yo creo que el Señor dice que el Señor no estaba viendo a Sara. Cuando vemos ese pasaje dice que Sara estaba escondida y que el Señor le escuchó, dijo, ja, 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 perdóneme la expresión, ¿será que volverá a tener deleite? Ella no pensó en el hijo, ella no pensó en la descendencia, ella no pensó, dice la Biblia, que dormían en tiendas separadas. Oigámoslo con oído circuncidado. Es difícil que a la distancia por wifi podamos engendrar hijos. Sin embargo, yo creo que para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, esos cambios hormonales donde nos generan calorcito, donde nos generan un cambio de humor, donde nos generan... A ella le provocó risa. ¿Por qué no dice que Sara se enojó? Señor, que no ves. Perdóneme la expresión, Señor, ¿qué no ves? ¿No te das cuenta o te estarás equivocando de mujer? Porque después esta mujer, en su vejez, en su perder el deleite, le dijo, mejor mira que hasta mi sierva, la promesa, mira, es como decir, yo no creo en lo que tú tienes para mí, mejor usa la que está más joven. Se recuerda de un Moisés que le decía, mira, tú vas a hacer, vas a libertar, vas a ir a sacar, Señor, yo soy, mejor usa a Aarón, mi hermano, él sí tiene palabras elocuentes. Si Dios te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. Aunque tarde la promesa, de cierto, el Señor la va a cumplir, dice la palabra. Entonces no tenemos por tardanza lo que el Señor nos prometió. Aún en los cambios que podamos estar viviendo, dice que fiel es el que prometió para hacerlo. Entonces yo me quedo con eso de que a veces los cambios nos pueden hacer pensar que ya no podemos, ya no puedo cargar lo que antes cargaba, pero algo que sí puedes hacer es doblar rodilla, algo que sí puedes hacer, gózate, porque ella dice, volveré a tener deleite. Deleite es que vuelvas a sentir ese gozo, esa alegría que solo de Dios viene. Amén. Amén. Pastora Gaby. Amén. Pues retomando a su pregunta del principio, pues para mí me resaltaba bastante lo de placer, ¿verdad? Cuando uno ya está avanzando en años, uno dice, placer, ¿placer en qué, verdad? Y uno ya se siente que se está acabando, uno siente que se va perdiendo. Entonces el Señor más, sin embargo, en su palabra nos promete eso, ¿verdad? Que venga ese placer, ese deleite a nuestras vidas y capacidad renovada más ahí, ¿verdad? Activar nuestra fe y creer en las promesas, que si el Señor lo dijo, así va a ser, como lo fue con Sara, ¿verdad? Sí. Será con nosotras que estamos empezando o las que ya están en ese proceso, ¿verdad? Poder enfocarnos en sus promesas, que aunque la vida en esta tierra, el cuerpo va marcando otras cosas, en el Señor las cosas son diferentes. Cierto. Hablaban de la palabra vigor. Y antes de entrar a lo que sigue, quiero dar la definición de lo que es vigor, porque dice que es fuerza para realizar una tarea. También es energía, y me interesa mucho esta parte que dice que es dunamis. Es vitalidad física y emocional. Es la capacidad renovada para hacer lo que antes parecía imposible. Y mire, es lozania o frescura propia de la juventud. Ahora, a mí esto me lleva a saber que estoy totalmente de acuerdo de que en Dios no hay imposibles, de que en Dios hay siempre esa oportunidad del renuevo. Y me quiero regresar a lo que decía pastora Margarita, que ella en su mente no se veía con el potencial de lograr hacer algo. Ella no se veía con el potencial
de volver a sentir deleite. Entonces, la palabra deleite está altamente ligado a la definición vigor. Entonces ella decía, ya no tengo la fuerza para realizar lo que Dios escribió que iba a hacer de mí. Ya no tengo la energía, no hay ese dunamis. Ya no tengo la vitalidad, mis músculos han perdido la fuerza, mi energía en su totalidad ya no está allí. Entonces esa capacidad para hacer algo ya no la tengo. Entonces yo estaba meditando en esto porque por cultura a cierta edad dice, ya está viejita. Entonces eso entra a la mente y la mente es muy poderosa. Hubo un estudio que dice que un hombre entró a un congelador y dijo, ya me morí congelado. Y cuando logran abrir el congelador y lo quieren rescatar, lo sacan congelado. Lo interesante de esto es que la refri estaba apagada. Entonces la temperatura adentro del refrigerador era de 60 grados. En California, un grado fresco, pero no congelante. Y este hombre salió totalmente congelado. Entonces, el poder de la mente no sabe la diferencia entre lo que es verdad o mentira. Cree lo que le dices. Entonces, si en la mente le estás diciendo, ya estás vieja, ya no sirves, ya es tu edad de caducar, de no hacer nada, de relajarte, entonces el cuerpo se va a acoplar a esa mentalidad. Estoy de acuerdo con lo que decía Pastora Margarita, orar y lo que decía Pastora Gaby, orar y buscar a Dios para que regrese ese vigor es algo que necesitamos hacer, pero no se limita a eso. Se extiende a cambiar cómo pensamos, por eso la palabra nos invita a renovar el pensamiento, no solo hacia lo espiritual, sino también hacia lo físico, a cambiar hábitos para poder madurar, como decía Pastora Gaby, pero sin dejar que el cuerpo se descuide y envejezca de tal forma que pierda su función, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a la siguiente definición que quiero darles y para poder platicar un poco más de este tema. Quiero hablarles de la frescura. Entonces, esta palabra, frescura, déjenme ver si la logro centrar aquí para poderla compartir con ustedes. A veces la tecnología es buena, pero a veces es el opositor más grande. Entonces, miren, está un poco borrosa, pero ustedes la voy a leer. La moví. Bien, frescura. La palabra frescura está ligada a vigor y tiene en su definición hebrea edna. Esta comunica la idea de lozanía, frescura y vitalidad. Sara veía su cuerpo como un cuerpo envejecido y sin la frescura necesaria para la maternidad. Entonces, aquí me gustaría, basado en lo que yo les comparto, basado en la edad que ya todas tenemos y en la mentalidad que Sara estaba manifestando en estos pasajes bíblicos, ¿qué es lo que ustedes opinan? ¿Verdad? Porque hay gente que dice, yo sé que no puedo detener el envejecer, pero quiero envejecer con dignidad. Quiero envejecer cuidando de este templo para que sea útil hasta el final. Y lo vemos, por ejemplo, en el apóstol Sergio. Yo no sé qué edad tenga, acaba de cumplir años, pero yo creo que pasa de los 80 y se ve muy bien, ¿verdad? Se ve muy bien. Entonces, le dejo el tiempo voy a regresar al mismo círculo. Mayrita, ¿tú qué opinas? Como usted daba el ejemplo del apóstol Sergio, ¿verdad? Algo está haciendo y entonces ese algo es Cristo, ¿verdad? Así es. El centro de su juventud, de su vigor y de su fuerza es Cristo. Entonces, de la misma manera, las mujeres debemos de encontrar ese centro. En Job 33:25 dice, y esa promesa debemos de tomarla para nosotros, que su carne se vuelva más tierna que en su juventud, que regrese a los días de su vigor juvenil. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ese vigor, esa frescura en nosotros. ¿Y cómo buscarla? Buscando a Dios en todo momento. No importa lo que tu ojo humano vea, porque obviamente te ves al espejo y empiezas a ver que ya no eres la misma. Yo tengo 31 años y en mi edad, cuando yo tenía 15, pues yo era joven, ¿verdad? Y hoy que llego a mis 31 años, para mí, yo he pasado por ese proceso. A pesar de que estoy joven, yo pasé por ese proceso.
una Mayra llegó a sus 30 años y para Mayra fue su acabose. Los 30 años para Mayra fueron lo peor que le pudo pasar en la vida. Entonces yo pasé por ese proceso que muchas me veía al espejo y decía, ¿dónde están mis 15? ¿Dónde están mis 18? Y entonces para mí fue un proceso muy, muy difícil afrontar mis 30 años. Pero después de haber pasado ese proceso, de orarle al Señor, de clamarme, de amarme tal cual como el Señor me había diseñado, porque todas pasamos por diferentes etapas. El ver que Mayra ya no puede tomar leche normal, tiene que tomar leche deslactosada, el aprender a tener cuidados que yo no tenía en mi vida, que antes podía comer 10 kilos de azúcar y no me pasaba nada, y ahorita tengo que comer un gran peso de azúcar y ya la Mayra ya tiene el azúcar muy alta. Entonces, esos procesos en los cuales nos mete el Señor es para primero amarnos a nosotras mismas, tal cual como pasan los años. Entonces, ahora bendito sea Dios, lleguen los 30, los 40, los 50, los 60, si el Señor me permite, bendito sea Dios. Entonces, debemos nosotros de empezar a amarnos tal cual en los procesos que vamos viviendo. Y la manera es buscando a Cristo en todo momento, pidiendo perdón, ¿verdad? Porque eso es ingratitud. A lo mejor hay mujeres que no llegaron ni siquiera a sus 30 años y fallecieron. Hay personas que están postradas en un hospital a sus 30 años y Mayra con una salud, con un vigor que a lo mejor no era el de antes, quejándose por sus 30 años. Entonces debemos de aprender a ser agradecidas, lo que hablaba la prédica del domingo, con lo que Dios nos ha dado. Entonces debemos de buscar a Cristo, buscar a Dios en todo momento, orar y, como usted decía, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo cuidarlo? Pues con cosas físicas, alimentándonos bien, yendo al ginecólogo, cuidándonos. ¿Para qué? Para que podamos servirle a Dios con excelencia, porque nosotros somos administradores de nuestro cuerpo no nos pertenece. Entonces, las invito a que agarremos este versículo y que regresen los días de su vigor juvenil. Pero ¿cómo van a regresar? Nosotros y ustedes tenemos una responsabilidad, que es cuidarnos tanto física como espiritualmente. Amén. Amén. Bien, Pastora Margarita. Yo sonrío, me van a decir, ¿por qué sonríe Pastora Luz? Porque yo caí en depresión cuando cumplí 30. Dije, ¿qué? ¿30? Y 2 días no quería salir de la cama. Entonces, yo miro que Mayra, bien valiente, dijo, yo tengo 31. Y dije, nosotros ya tenemos mucho más adelante de eso. Dije, qué valiente, dijo su edad. Ay, Señor. Sí, es una bebé Mayrita todavía, pero... Aquí hay algo que digo yo, es un dicho que tengo yo, se dice, tenemos 3 edades, la que decimos, la que se nos dice, la que tenemos. Entonces, sí. Algo que tenemos que entender es que tenemos que ser como por acción, sí. Orar, pero también actuar. Un ejemplo, cuando yo tengo a veces cita médica por control, que uno va creciendo, ya dejo uno a los 25 y entra uno a los 30, ¿no? Dice uno, tengo que aprenderme a cuidar. Sí. Si antes subía la escalera corriendo, decía una de mis hermanas, pero ¿cómo le haces para subir corriendo y bajando corriendo? Le digo, que se me hace fácil. Ahora a lo mejor ya le bajé dos velocidades a bajar y subir después de varias caídas. Pero yo creo que esas caídas me han enseñado a que me tengo que cuidar, así como aquellas mujeres que sabemos, mire, cuando estábamos chicos, yo no sé si alguien destapaba los refrescos con los dientes. Y ahora digo, ahorita yo digo, me pregunto si los que lo hacían tendrán dientes. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tenemos que cuidarnos. Es muy cierto que la alimentación, yo me recuerdo cuando uno está joven, yo a mis hijas siempre en la escuela les decía, la pediatra me decía, mire, sus hijas no están desnutridas, entonces no les mande jugo, porque el jugo solo las va a engordar y solo es azúcar. Mándeles agua. Mis amores, les voy a mandar agua y jugo. ¿Ya por qué no, mamá? Porque dice la pediatra que lejos de ayudarles, les perjudica. ¿Amén? Sí, amén. Tu agüita. Y posteriormente cosas así, hábitos que yo decía, si yo no aprendí hábitos, yo tengo que enseñárselos a mis hijas. ¿Por qué? Porque hay cosas que decía hace rato mi amado, dice, no porque no nos lo hayan enseñado, no lo vamos a aprender para enseñar. Hace años yo nunca creí y decía,
a cierto tiempo tú ya no debes de tomar leche. Yo desde que crecí, nací, siempre decían que tomar leche. Hay cierta edad donde dicen, ya no tomes leche porque no te ayuda bien. Okay. Antes la gente es muy dada aquí que se te bajó la presión, tómate líquido negro porque ese te ayuda. Pareciera que es milagroso, todo le meten ese líquido negro. Y yo digo... Sí, quita dolores de cabeza. Pero vas con tu nutriólogo y te dice, estás haciendo mal esto. Sí. Esto no lo tienes que hacer. Me decía una pastora, fui con la oftalmóloga hace, no mucho, creo que un mes, no sé. Y me decía, ¿cuántos años tienes? Y yo le dije, pues, y pico. Y me dice, estás en la edad excelente para que hagas un ejercicio. Le digo, es que tengo una bicicleta en la casa, y tengo la bicicleta en la casa, y yo, tengo la bicicleta en la casa, pero tengo la bicicleta en la casa. ¿Podemos tener todo al alcance? La tenemos estacionaria y la tengo literal aquí afuera, pero a veces no hacemos, no tomamos lo que nos puede beneficiar. Así es. Sabemos que es sano, así como en lo espiritual, tomarnos la palabra que es figura del agua. El agua es buenísima para hidratarnos, nos ayuda en todo, pero a veces escuchaba a alguien que decía, es que yo no tomo agua. Le digo, ¿y qué tomas? Tomo puro refresco. Y yo digo, y yo le decía, pobreza tus riñones. Sí. Entonces, y nosotros no nos comemos la palabra, es como estar comiendo pura chatarra, perdónenme la expresión. Tú y yo tenemos sí que conocer la Biblia, pero también tenemos que conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, porque nuestro cuerpo va teniendo esos cambios. De ellos los cambios que podemos tener, y decía que hay quienes tienen depresión. Depresión por cumplir 30 años, yo digo, Señor, ¿sabe cuándo yo tuve cuando cumplí 19 años dije, ya estoy vieja, perdóneme la expresión, cuando tenía 19, ahora que pienso digo, ay, Margarita, eras de veras que demente escasa porque 19 años era nada. Sí. Pero a veces nos conformamos. Yo veo en la calle a alguien que va pasando y digo, Señor bendito, podemos llegar a esa edad, pero lleguemos a una edad digna. Dice la Biblia que David murió siendo viejo y con vigor. Entonces creo yo que si un David lo pudo hacer, el Señor dice en la Biblia, en el libro de Hebreos, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay algo. Les voy a decir acá en lo secreto que nadie se entere. ¿Sabe yo por qué oro? Perdónenme lo burdo. Señor, yo no quiero canas. Señor, yo no quiero tener canas. Tú conoces los anhelos y yo no quiero tener canas. Sí. Yo las respeto y las veo y digo, dice, ay, es que es de madurez, sí, amén, pero yo no quiero tener canas. Perdónenme lo burdo, perdónenme, pero si el Señor conoce los anhelos, conoce los deseos, aún los gustos, digo, Señor, tú lo puedes hacer. Y si un día me ve con canas, no piense que Dios no me escuchó en la oración, es que hay todo un reloj biológico. Sí. Pero le digo, Señor, tú sabes que a mí no me gustan, en mí yo las puedo ver, digo, qué bonitas se ven, pero en mí no es algo que yo esté preparada. Yo creo que el día que me salgan el Señor va a decir, ya te preparé, o a lo mejor a veces el Señor nos calla la boca. Pero algo que tenemos que hacer y entender es que así como cuidamos nuestra vida espiritual, porque creo yo que somos mujeres que cuidamos nuestra vida espiritual, que nos edifica, que nos ayuda, que nos conviene, que no nos conviene, yo creo que así tendríamos que llevar nuestra vida biológicamente, una vida bios, una vida donde tú y yo podamos experimentar y ver, y que podamos ser ejemplo para aquellas, hay quienes a mi edad, se puede decir, ya tienen cirugías de cadera, ya tienen cirugías de no sé qué, y yo digo, Señor, gracias, porque aunque a veces me duela por acá, Señor, tú tienes el cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Porque si nosotros no amamos el templo, dice la Biblia que nosotros somos templo del Dios vivo y que tenemos que cuidar ese templo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo cuido mi templo, voy a ser de bendición para otras generaciones. Algo que yo vi, mi mamá se murió cuando yo tenía 12 años, hace ya algún tiempito. Yo no tuve quien me dijera a lo mejor de un periodo. A lo mejor yo no tuve quien me dijera, mira, si tú llegas a esto, te puede pasar esto.
Mi papá en su infinita misericordia que Dios le daba el entendimiento, te estoy hablando que no conocía del Señor, pero alguien que no tiene una figura paterna, yo no sé quién no la tuvo, es más complicado porque tienes que investigar, tienes que saber, o a veces la gente te lo puede decir de una manera que dices tú, es que lo aprendí brusco, pero algo que le en mis oraciones, Señor, dame vida porque yo no quiero que mi generación viva lo que yo viví. Yo no quiero que si yo no aprendí esto, yo quiero enseñárselos. Yo quiero enseñarles, yo les enseñé, se les va a caer el dientito, les va a pasar un periodo, hoy mis hijas, gloria a Dios, ya están en edad casadera, pero creo yo que nosotros como mujeres, si nos ponemos a ver cuáles son nuestros cuidados en lo natural, mire, la Biblia dice que Noemí se amargó diciendo, ya no hay esperanza para mí, ya no voy a tener descendencia, ya no voy a... Perdóname, la descendencia le habla de fruto. A veces nos amargamos porque no vemos un fruto. Nosotros, si nuestro templo no lo estamos cuidando, ¿cómo vamos a cuidar el templo de Dios? ¿Cómo estamos ejerciendo algo que el Señor nos dijo que cuidáramos? Porque cabe mencionar que aquí hay un espíritu dentro y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo lo podemos cuidar? Literalmente alimentándonos bien, espiritualmente comiéndonos la palabra. ¿Cómo podemos cuidarnos? Fijar hasta por dónde caminamos. Yo no sé si ustedes hoy en día, que hay un cerro que le llaman el Picacho, el Cerro del Muerto, lo suben y bajan. Yo la última vez que lo subí dije, es la última vez. Por eso dije, Dios mío, que se me quede grabado, porque no vuelvo. Yo sentía que el corazón se me salía por la boca. Y aquí dice, media hora lo suben, yo me tardé como 3 horas. ¿Por qué? Porque no estoy ejercitando mi cuerpo. Y algo que tenemos que hacer es estarnos ejercitando. Sí. ¿Para qué? Un miembro que no se activa es un miembro que se va a imposibilitar. Exacto. Exacto. ¿Amén? Así es. Pastora Gaby. Ay, amén, aquí estoy. Sí, es algo tan importante, todos ustedes lo que añaden, tan hermoso, que yo creo que las que estamos llegando a esa etapa, ¿verdad? Es importante aprender de las que están en esa etapa o ya la han pasado para tomar consejo, ¿verdad? Porque yo me acuerdo más atrás me decían, es que desde antes tienes que tomar esto y comer esto, hacerte una rutina para que tus efectos no sean... Y uno, sí, así. Y cuando ya llegó, y todo lo que me dijeron, y ahora es tiempo de hacerlo, y uno se siente abrumado, ¿verdad? Sí. Pero mira, eso es bueno que aquí sea buscar que la frescura, y a veces uno realmente, las que estamos pasando ahí, mentalmente uno se siente, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Verdad? Sí. ¿Cómo le estoy haciendo, Padre? Pero también veía, recordaba cuando uno pasa esas etapas como mujer, pronunciaba un poquito la pastora Margarita, de llegar a una etapa del periodo, es algo nuevo, algo diferente, y que uno dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Pasando los años, uno se empezó a entender su cuerpo, cómo funcionaba, y poder lidiar con eso, ¿verdad? Y uno le pedía claro al Señor. Y yo creo que esta etapa que estamos pasando, yo puedo verlo igual, ¿verdad? Señor, es esta nueva etapa que tú nos tienes como mujeres, así nos diseñaste, pues ahora enséñanos, ¿verdad? Y yo en mi juventud, yo aprendí a buscar a mucho al Señor en esos cambios hormonales fuertes que decía, Señor, yo no quiero ser como las demás. Sí. Yo no quiero estar afectando, o sea, que por mi enojo, por mis alegrías en extremo, dañe o afecte a alguien más. Dije, Señor, sí, contrólame y enséñame, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le pedía eso y el Señor en su misericordia me concedió que a pesar, cuando llegan esos días, son muy amorosas. Debes de ser enojona y así, que ¿qué le pasa? El Señor me ha permitido eso. Entonces digo, ahora esta etapa, Señor, vienen nuevos retos y voy a tratar de entenderme para buscar en ti que me ayudes, ¿verdad? Sí. Buscar esa frescura, como la palabra nos dice, o sea, no te abates, o sea, Él está ahí con nosotros, creo que lo dice en Salmos, ¿verdad? Él está con los quebrantados de corazón, Él salva nuestros espíritus. Y es que hay momentos que así nos sentimos. Así es. Momentos de que uno se siente, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Pero sin embargo, damos ese equilibrio con la infinita palabra del Señor que nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Y Él dice que pues siempre Él está con nosotros para cuidarnos, ¿verdad? Que guardemos nuestro corazón de toda cosa guardada. Wow. Entonces eso es lo que yo
aprendí ahora en este reto que la pastora Luz nos puso a investigar y aprender más, a entenderlo para poderlo pasar. Dije, este ha sido de bendición para mí. Amén. 16 años. Qué bendición eso. Voy a compartir este afiche y añado un poco a lo que cada una dijo. Deleite como capacidad física. Mira lo que dice. Viene también de la definición Edna. Habla de una capacidad renovada. No significa simplemente sentirse mejor, sino volver a tener facultad de hacer algo que el cuerpo ya no podía hacer. Esto me impresiona. Esa es la palabra deleite. En su traducción a Edna, es recuperar la capacidad de hacer algo que ya no se podía hacer. Entonces Dios pudo restaurar esa capacidad en Sara. Dios no solo no solo cumplió con la promesa, sino que también intervino en el cuerpo de Sara. Lo que la edad había limitado, Dios lo restaura. Entonces, es verdad lo que decía Mayra, ¿verdad? Sin la búsqueda de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque estamos limitados a entender nuestro propio cuerpo porque no estudiamos, no leemos, no decimos, bueno, estoy entre la edad de los 35 y los 40, como cuando está en la línea de, aquí le llaman steps, ¿cómo se llaman? Los pasos de crecimiento, los 5 pasos de desarrollo del niño, de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 año a 2, ¿verdad? Hasta los 7, que son los 7 años más importantes en el desarrollo de un niño. Y sabes que para los 6 meses ya tiene que darse vuelta y empezarse a sentar y medio empezar a gatear. Eso tendría que ser normal. Y si no ves esos signos de desarrollo, algo está mal, ¿verdad? Entonces, en la mujer, cuando llega a los 30, 35, 40, en adelante, hay etapas que uno ya debería de discernir y decir, ok, esto lo estoy pasando porque es mi tiempo. Y el no entender nuestro propio cuerpo, ahí es cuando uno le pregunta a Dios, Señor, me siento así, he perdido capacidades, ¿qué hago? Entonces Dios te va a dar los medios, tal vez te envíe una amiga o tal vez un podcast, un live como este, que te va a despertar la conciencia, decir, te has estado descuidando. Yo lo voy a decir, hay cosas que no decimos por pena, pero lo voy a decir. Yo le pregunté a una prima que tengo aquí en Los Ángeles y en el último desayuno de mujeres y le digo, prima, dime la verdad. Me veo vieja y se me queda viendo y me dice, no, pero te ves bien descuidada. Y yo, ¿qué? Entonces en su momento yo dije, estás desheredada, o sea, olvídate de que te conozco. Pero me hizo conciencia de que estaba descuidada. Entonces, ¿en dónde empieza? Aquí. No tengo tiempo para cuidarme, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo porque siempre estoy deprisa. Entonces le preguntas a Dios, Dios, ¿en verdad no tengo tiempo? Entonces Dios te dice, no, tiempo sí tienes mala organización. Pero Dios nos da la capacidad de organizarnos, Dios nos da la capacidad y aquí entra el dominio propio, ¿verdad? Sí, dice, creo que el mismo libro de Santiago lo dice y corríjanme si estoy mal, pero si no puedo dominar la lengua, no puedo dominar el resto del cuerpo, ¿verdad? Si no puedo dominarme en un ayuno, menos puedo dominarme en un pecado moral, ¿verdad? Entonces, desde lo físico entra el dominio propio para poder dominar cosas que en verdad están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, hoy en la mañana yo desperté y me sentía cansada y yo le contaba a mi mamá una conversación, me desperté 10 a las 6. Y yo empiezo a tener una conversación, ¿y cómo te sientes? Me siento cansada. Y me respondo, dicen por ahí que tienes que hacerle cuerpo le tienes que ponerle atención a tu cuerpo. Escucha lo que tu cuerpo dice. Entonces yo me pregunto, ¿cómo te sientes, cuerpo? La verdad, con ganas de dormir un poco más. Y yo misma me contesto. Es que fue un monólogo bien interesante. Mi tercera persona contesta y dice, por eso no avanzas, porque te consientes demasiado. Y yo me quedé, no, vámonos. Y me puse los tenis y me fui a caminar. Entonces hay conversaciones que tenemos con nosotros mismos que justifican el no accionar. Que pudiéramos tener la misma conversación y decir, ya déjate de excusas, no estés procrastinando y acciona. Todo lo que no te tomaste de vitaminas y el agua que no consumiste, todo esto que fuiste negligente con ello, ahora ya no puedes serlo.
tienes que en verdad ponerle atención y tomar cartas en el asunto. Entonces, el motivo de este podcast es traer esa conciencia, decir, escucha tu cuerpo, pero no para consentirlo y que no se cuide, sino para que disiernas los síntomas que te están diciendo. Creo que eso que sientes es alta presión. Yo nunca he entendido lo que es la alta presión. Yo a veces siento cosas y digo, ¿a poco esto será alta presión? Yo no he visto al médico desde que se alivió, desde que nació Faith, que fue en el 2002. Entonces, tengo que ir al médico. Ya hice mi cita, es el día 23, pero porque me siento bien, ¿verdad? A veces me levanto rápido y me mareo, pero creo que es normal. Entonces, hay que cuidarnos, ¿verdad? Le paso la palabra a Mayra porque si no, aquí se va a convertir en administración y no es el motivo. Mayra, te lo dejo. Como dice usted, debemos de cuidarnos nosotros, ¿verdad? Es lo que siempre hemos tratado de decir desde el principio. Estamos aquí no para charlar solamente nosotros, que es ameno y es rico, pero Sí. es para dejarles algo, para Así que es. ustedes vean que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que hay señales que el mismo cuerpo avienta. Dios en su grande amor y misericordia nos ayuda con las consecuencias de nuestros actos, que es decir, todo lo que hiciste cuando fuiste joven y todo lo que tu cuerpo lo descuidaste y viene el deterioro, el Señor también ahí te ayuda, ¿verdad? Pero es donde uno tiene que, lo que decía la pastora Margarita, accionar con aquellas cosas que nos equivocamos. Si antes hacías cosas que dañaban tu cuerpo, hoy no, ya no las hagas, porque solamente vas a llegar a una vejez donde no va a ser una vejez agradable, donde el Señor te da el deleite, sí, pero nosotros tenemos que trabajar en ser vigorosas llegando a la vejez. Y nosotros, yo me deleito porque yo tengo el mismo testimonio que la pastora Margarita. Yo sin saberlo, mi mamá también murió cuando yo tenía 12 años y pasó lo de la regla, igual que como con la pastora Margarita. Y entonces mi oración también es la misma. Yo tengo hijos, entonces es decir, Señor, permíteme vivir bastantes años para enseñarles todo lo que mi mamá no estuvo, porque fue una etapa muy dolorosa, porque como dice la pastora Margarita, tienes que salir a buscar a la calle lo que no te dio tu mamá, y entonces empiezas a acusar a tu mamá sin saber, ¿verdad? Yo en mi tiempo yo decía, es que fue su culpa por no haberse cuidado, por haberse enfermado, por haberse ido. Y entonces ahí venimos a acarrear eso, que es decir, empezamos a echar la culpa y a lo mejor por su inconsciencia de no aprender a cuidarse, llegó a la vejez, y pues se fue, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidarnos, a aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque a veces nuestro riñón nos duele y ni siquiera tomamos, se nos quita con el refresco negro. A veces nos duelen los pulmones y es más fácil decir, me pongo un suéter, que ir a revisar. O hay veces que nuestra regla no está bien y en lugar de asistir al ginecólogo, empezamos a querer ser espirituales cuando necesitamos al médico. Dios puso a los médicos y Él es el doctor de doctores y lo sabemos. Pero entonces Dios por algo puso a los médicos y es importante como mujeres hacernos nuestro chequeo anual, bimestral, semestral, no sé. Pero es importante ir al doctor porque con el doctor Él tiene la sabiduría, porque usted y yo pues no somos doctoras, o hay gente que sí es doctora, pero no podemos automedicarnos. El típico un paracetamol para el dolor de cabeza, un paracetamol para el dolor de riñones y con paracetamol queremos solucionar todo. No, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero sin descuidar lo espiritual. Así debemos es. siempre buscar a Dios y deleitarnos en cada etapa que nos da Dios, ¿verdad? Que nuestra etapa en la que estamos. Si somos jóvenes, que nuestra juventud no defina nuestra identidad, que nuestra ser mujeres adultas no defina nuestra identidad. Tú te ves al espejo y te puedes ver con arrugas, te puedes ver ya con canas, te puedes ver ya enferma, te puedes ver a lo mejor acabada, desgastada, pero eso no es tu identidad. Tu identidad es ser hija de Dios. El Señor te ve de una manera hermosa y a lo mejor sí te equivocaste en tu alimentación, te equivocaste en muchas cosas y vienen las consecuencias, las secuelas, pero tu identidad es ser hija de Dios, no importa la etapa que estés pasando o cómo te veas al espejo. Aprende a verte como te ve Dios y aprende a enseñar tú misma a tu cuerpo a tomar agua, a levantarte temprano, tener ejercicios, hacer todas esas cosas
que te van a ayudar para tu bienestar. Y eso, yo sacaba una ficha ayer y decía, ¿cómo nos vemos en 10 años? En 10 años, ¿cómo nos vemos? En citas al doctor, en estar enfermos, en depender de una persona, en no disfrutar a nuestros nietos, en no disfrutar nuestra vida, o de manera contraria, saliendo a correr, sacando ese vigor, esa fuerza, esa frescura. Entonces es una pregunta que les dejo de tarea. ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Qué estoy haciendo en 10 años? ¿Me veo deteriorada más o me veo con más vigor, con más fuerza? Tu cuerpo sí se va a desgastar. Obviamente en 10 años pues ya nos vamos a ver más arrugadas, más viejitas, a lo mejor con canas, a lo mejor sin canas. Pero en 10 años, ¿cómo nos vemos? Hagamos esa pregunta. En 10 años, ¿cómo me veo? ¿Y qué voy a hacer para mejorarme en 10 años? Yo en 10 años, en mis 41, espero verme más vigorosa, más fresca, pero entonces, ¿qué voy a hacer por cambiar? Así es. Margarita. Cuando vemos Eclesiastés 3:15, dice, lo que ahora es, ya lo fue antes. Lo que luego será, ya lo ha sido. Dios restaurará lo pasado. Cuando yo veía esto, dice, lo que ahora es, ya lo fue antes. A veces pensamos y lo aplicamos en lo que estamos viviendo, pensamos que solo yo estoy sintiendo este malestar. Solo a mí me está pasando, solo yo siento que me duele, solo yo siento que me da el calor, yo solo lo siento yo. Y platicamos con alguien más, dice, es que yo también, dices, ay, como que no soy la única. Ajá. Y como que otra, en una ocasión andábamos en Estados Unidos y le decía a mi amado, ay, me duele la cabeza. Dice, ¿te duele la cabeza? Le digo, sí, pero a lo mejor es por la altura. Siempre uno buscando la altura, no estamos en casa, siempre uno buscando como alternativas, como solucionando, como si fuéramos expertas. Cierto. Y a veces no es así. Llegamos aquí a México y me dice mi esposo, te dice cita con una ginecóloga. Y a veces lo primero que dice uno, no, mi amor, no gastes. Ahora te vas a gastar. Pero lo que no nos damos cuenta es que después nos sale más caro si no invertimos. Mi amor, te voy a hacer una densitometría ósea. ¿Y eso cómo se come? Perdóneme. Mi amor, es lo de tus huesitos. Ah, pues si quieres, te voy a sacar. Mire, me hizo estudios de todo. Y le digo, mi amor, es que no gastes. Mira, ya me siento bien. El paracetamol fue tan efectivo que me funcionó. Pero a veces nos engañamos. Es una realidad. Mi mamá se murió de un viernes a las 4 de la tarde a un sábado a las 9 de la noche. ¿De qué se murió? De un dolor en el estómago. ¿Pero qué le dio? Un dolor en el estómago. Pero a veces mi mamá no tenía más que 40 años. No era una persona que dijéramos ya tenía 65, ya estaba de más de paso, ya no. A veces creemos que no nos va a pasar a nosotros porque somos mujeres de Dios y amén, rechazamos, renunciamos, pero tenemos que cuidarnos porque yo he visto muy de cerca quienes se han ido y conociendo al Señor, ya sea porque a lo mejor muchas cosas que traen detrás y a veces creemos, solo voy a orar. No, también tenemos que accionar, tenemos que hacer cosas que nos tocan hacer. A veces satanizamos mucho de que se te subió la presión, tómate la pastillita en la mañana o en la noche y te va a ayudar. No, es que yo no soy. Cuando yo fui al doctor me decía la doctora, posiblemente, mira, se te subió la presión por los cambios hormonales. Y yo, ¿qué te pasa? Estoy joven, doctora, como que te estás equivocando. Anteriormente, cuando yo estaba niña, me llevaban al doctor y me decían, ¿ya tiene su periodo? Ahora todavía me preguntan eso, ¿y usted todavía tiene su periodo? Le digo, ¿qué le pasa? Todavía no tengo. Pero esos son cambios que pareciera que vamos cambiando. De chiquitas jugamos con juguetitos y ya más grandes tenemos que cuidarnos. Y el tomarnos una pastillita, el tomarnos, no quiere decir que tengamos menos fe, que no le creamos a Dios y que, ay, ¿y cómo? Yo he visto muy de cerca casos de pastoras que han pasado procesos de enfermedad muy fuertes, pero si nos negamos, es que Dios va a hacer el milagro. Sí, Dios lo puede hacer, pero mientras lo hace, date el tiempo de ayudarle a tu cuerpo, no porque Dios no lo pueda hacer. Para Dios, en Sara, Dios lo pudo hacer y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre lo puede seguir haciendo. Pero ¿por qué dice sanidad en el libro de Jeremías? Dios envió sanidad y medicina.
¿por qué envió sanidad y medicina? ¿Se acuerdan de aquel que de lo de él es el estómago? Dice, tómate un poquito, o esos sigo así, en plaza, los remedios. Lo natural es excelente, pero a veces, no, es que no. Muchas veces, yo no sé, ahora lo que pasó con el COVID, muchos test y todo, estamos tan desesperados que si nos hubieran dicho, cómete esto, no lo tomamos. ¿Por qué? Porque a veces hasta que sentimos los síntomas, nos alarmamos. Algo que decían, ¿por qué no hacerlo desde antes? Siempre nos han dicho, haz ejercicio, siempre nos han dicho, come bien. Yo me recuerdo que antes íbamos al rancho con mi abuelita y mi abuelita vivían en un rancho, ellos comían sopa, frijoles y leche de vaca y pues ellos duraron 100 años. Pero estamos hablando ya de otros tiempos. Ellos a lo mejor no comieron salchichas, ellos a lo mejor no comieron embutidos, no sé. Pero tú y yo estamos viviendo otra generación donde aún los alimentos vienen procesados. Amén, yo oro y le doy gracias al Señor, sí, amén. Pero también hay que tener esa sabiduría. Dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa con sus obras. En nuestras manos, si está el podernos cuidar, lo hagamos. Es absurdo, y lo digo por mí, pensar que en pagarle a un médico es un dinero mal invertido. No, porque él conoce el cuerpo, porque él te va a decir, ¿sabes qué? Mira, tu corazón siente eso, por eso estás pasando eso. Momentáneamente vas a tomarte esto para que te genere. A mí yo fui con la doctora y me dice, tómese el citrato de magnesio, colágeno, y te empiezan a decir, le ayuda a eso. Digo, bueno, pues lo puedo hacer. Y lo hago y digo, funciona, pero no le desatribuyo propósito a lo que Dios está haciendo en mi vida. Sé que lo que antes fue, ahora es y va a seguir pasando. No soy la única que está pasando procesos de cambio. Sé que vienen otras detrás de mí, otras generaciones. Sé que otras ya lo pasaron. Y yo quiero ver, veía una persona y yo la veía y decía, tengo 65 años y yo la veía, dije, Dios mío, está mejor que una de 30. ¿Qué hace esta mujer? Digo, ¿qué hace? Hay cosas que tú y yo tenemos que repetir patrones, pero patrones buenos. Y hay que romper los patrones malos. Y hay patrones buenos y no te dicen, todo lo que digamos hay que hacerlo, no, pero tú y yo es bueno que cuidemos el templo, tú y yo es bueno que nos alimentemos de una manera literal y espiritual. Y hoy en día hay mucho desánimo. La Biblia dice que en los últimos tiempos dice que habrá reducción de fuerzas, tiempos peligrosos, y peligrosos es reducción de fuerzas. Entonces, que a ti y a mí no nos pase eso de que en medio de los procesos, de los cambios que podamos estar viviendo, no, ya no tengo ganas, ya me siento mal. Los cambios, dicen los que saben, porque tú y yo podemos conocer lo que dice la Biblia y a lo mejor no lo conocemos al 100, a lo mejor tú sí, yo no, pero los médicos por algo estudian, los ginecólogos tú y yo no vamos a ir con un pediatra porque ya somos de geriatra, a lo mejor ya 10 años más o 20 o 30. Entonces, como dicen aquí, zapatero tu zapato. Si somos que me duele la cabeza, pues vayamos con un neurólogo. Ay, que me duelen los riñones, un nefrólogo. Ay, que me duele el corazón, un cardiólogo. O sea, cada uno tiene su rama. La ginecología, ahorita las mujeres, necesito, ¿cómo me ves? Los estudios van a revelar cómo está nuestro cuerpo, pero Dios no va a decir cómo está nuestra alma. Dice la palabra, dice, cuando nuestra alma está enferma, se recuerda de aquel copero, es que no estás enfermo, estás triste porque te has amargado. Dice, estás triste, por eso te ves enfermo. Entonces la tristeza puede ganar terreno en nuestras vidas. La idea es que identifiquemos qué cambios. Decía Mayrita, a los 30 ya sufrió un colapso. Y yo digo, santo Dios, a los 30, y dice uno, las que ya pasamos los 30 dicen, no, los 30 ¿qué son? Sí, pero lo que fue para unas, después va a ser para otras. Y lo que tú y yo estamos viviendo hoy puede ser enseñanza para las nuevas generaciones, pero que tú y yo aprendamos de una manera correcta para poder enseñar correcta. Dice el libro de Tito, si no estoy más, 1:2 dice que las mujeres ancianas o las maduras o las viejas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos. Entonces se enseña a amar, pero sí, se enseña, pero también enseñemos a amar nuestro cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a amar? Demostrándoselo. ¿Qué dejas que entramos al cuerpo? ¿Qué dejamos que entre al cuerpo? Amén. Amén. Pastora Gaby.
Sí, es algo hermoso a lo que comparte cada una poder aprender y como estamos viendo esto de Sara, que el deleite es parte de tener una capacidad física. Y en comparación, ¿verdad? Lo que el mundo muestra, nos enseña cuando la mujer llega a esa etapa de la menopausia, perdón, ellos lo ven como una mujer ya acabada. Más sin embargo, en Dios, yo creo que es diferente, ¿verdad? Pues si Dios la ha Ujú. creado, tiene un propósito. Yo puedo ver que la menopausia tiene un propósito en Dios y si estamos ahí, pues vamos a descubrir la verdad cuál Sí. es. Y sí es cierto, dice que la capacidad es restaurar, ¿verdad? Restaurar esa capacidad. Y muchas veces nosotros perdemos muchas capacidades Ujú. y muy importante lo que dice la pastora Margarita, no desenfoquémonos de realmente tomar pastillas, vitaminas para ayudarnos, porque muchos lo satanizan y dicen no, ¿verdad? Pero es necesario, nuestro cuerpo va cambiando, como dice, en niños hay cierta etapa tomaban leche, ahora no, nosotros estamos de tomar otras vitaminas que nuestro cuerpo ya no produce, ¿verdad? Y a mí me daba risa, varias, ¿verdad? Tenemos el reloj inteligente que uno le pone ahí todos sus datos. Y me dice a veces así, veo el resumen y me dice, tú tienes esta edad, pero reflejas esta, reflejo menos. Y yo sola me río y digo, no lo puedo creer. Ya Eso me es lo voy a que poner puedo. yo el reloj. Y el reloj me decía eso y le tomé una captura y lo compartí con mi mamá. Le digo, mire lo que me dice el reloj. Digo, hasta él me está diciendo que estoy más joven de lo que yo Mm. me creo. Y entonces el Señor nos rejuvenece, ¿verdad? Pero fíjense que también yo este fin de semana ahí me estiraban un poquito los cabellos, porque nosotros como pastoras que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos la casa, tenemos la o segunda casa, la iglesia, que nos damos mucho, ¿verdad? Y queremos tener esa capacidad física para realizar tantas actividades, pero a veces nos desgastamos de más y no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿verdad? El pastor me decía, es que tú quieres hacer de más, tú ya mira, hiciste mucho, vas a ir a la casa, vas a estar acabada y ya ni vas a tener tiempo para mí, ya no me vas a poder atender a mí como yo quiero. Y yo así, tú tienes que tener tus límites, sí tienes capacidad, pero para eso tienes que enseñarte a delegar, a supervisar. Le dice, ya no hagas de más, no te desgastes de más. Le dice, entiende y capacítate tú qué es lo que tienes que hacer. Y así también meditaba lo que decía Margarita del apóstol Sergio. Entonces vemos un señor de grande bendición que tiene 4 servicios al día del domingo y ahí está. Pero sin embargo vemos que él no ministra. Ujú. Al final no ministra, delega la administración. Y usted sabe como pasadas, cuando uno ministra, se desgasta uno sus fuerzas físicas bastante. Entonces Ujú. él va, predica y enseña y deja que otros ministren. También nosotros no tenemos esa capacidad, no la tenemos, pero ir viendo cuál es nuestro enfoque, en qué vamos, ¿verdad? Y que tengamos esa capacidad física, fuerza para hacer lo que realmente nos toca y poderles dar la batuta a los demás y aprendan, ¿verdad? Siempre aprender como uno, aprendemos de nuestros errores, ¿verdad? Este es uno de los Ujú. servidores, es que porque lo hiciste mal, pues es que apenas lo hice. Y uno iba a decir, bueno, yo también me equivoqué, Yeah. ¿verdad? Entonces, tener la capacidad física de uno cuidarse, uno tomarse tiempo, uno como pastoras, ¿verdad? Ir a hacer ejercicio, hacer esto, lo otro, porque a veces les decimos a los demás y uno no lo hace. Entonces, Ujú. yo lo voy a hacer para yo cuidarme y poderles ser de bendición a los demás. Yeah. Entonces, así como aquí nos enseña ese deleite, tenemos una capacidad física y el Señor nos renueva, amén, pero también hay que ser entendidas, ¿verdad? Lo que nos está tocando vivir. Esa palabra Amén. es bien importante, ser entendidas, ¿verdad? Entender el tiempo que estamos viviendo, que va con lo que decía Pastora Margarita, estamos consumiendo comida que se procesa totalmente diferente hace 20 años. Entender que el teléfono nos está programando para ser sedentarios porque tiene esa gratificación instantánea, entonces queremos estar scrolling, pero ya no moviéndonos físicamente. La falta de movimiento provoca inflamación no solo en las piernas, en los órganos internos también. La acumulación de esos químicos, fluidos dentro del cuerpo crean acidez que daña la producción de el marro, que es la producción de sangre dentro del hueso. O sea, es como una bola de hielo que se vuelve algo gigante. Un descuido
puede tener un efecto secundario muy grave. Y no solo nuestro físico, sino como decían, ya nuestros hijos salen afectados porque ahora ya no tengo la salud para ir a subir una montaña. Fui con mis hijas a caminar una montaña que yo llegué orgullosísima porque ya llevaba 6 semanas caminando y decía, esta montaña me hace los mandados. Llevábamos 5 minutos y yo sentía que iba a ver a Dios, ya aquí, agárrenme porque me voy. Entonces yo pensé que era la única y cuando veo a mis hijas también estábamos de, alguien ayúdame, ¿verdad? Entonces iba uno de los novios de mis hijas y él bien fresco, mi esposo bien fresco. Y nos decían a nosotros las mujeres, si quieren nos regresamos, no hay problema. Y yo no renuncio, no cuiteo, hasta arriba. Pues de pasito tuntún llegamos hasta la cima y todo fue desafiante, bajar, porque así como estaba la cuesta para subir, para bajar, bueno, al siguiente día me dolían las rodillas y la parte de atrás de la pierna, que yo no sabía que esa parte de la pierna tenía músculo, hasta ese día que lo encontré. Y me dolió terrible. Entonces veo que hay partes de nuestro cuerpo que, por ejemplo, me empezó a doler aquí ese día y le digo a mi mamá, ¿qué órgano tenemos aquí? Porque cómo me duele. Entonces, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. Yo en verdad lo creo que el enemigo es bien astuto y nunca nunca nos detenemos a pensar que aún hasta en eso, el enemigo nos quiere llevar ventaja. O sea, ya desvelarte para una vigilia es difícil. ¿Por qué? Porque estás malnutrido, te estás acostumbrado a desvelarte, pero con una pantalla que ahora cuando quieres buscar a Dios de noche, tu cerebro no da, ¿verdad? El consumir mucho azúcar no te impide. Fíjate que una de las características que tiene un guerrero es que tiene la capacidad de tomar decisiones dentro de presión o de momentos inesperados, pero el azúcar alta en la sangre te impide esa capacidad. Por ejemplo, hay un nervio que se llama el nervio vago, que va desde la nuca hasta la punta de la espina dorsal, y ese nervio vago afecta todo, incluyendo tu sentido de humor. Si está tenso o inflamado, te pone de mal humor. Entonces, fíjate que tiene muchos efectos este nervio vago, pero decía, para aliviar el nervio vago, ¿qué se tiene que hacer? Y decía, orar, meditar en cosas placenteras y no preocuparte. Entonces yo decía, ¿cómo es Dios de sabio? Porque Dios te dice, medita en mi palabra, ¿verdad? Por nada estés afanados, todo pedir una oración. Y también dice la palabra, pedirlo todo en oración, y la gratitud, porque balancea el humor. Entonces Dios es bien sabio, nos lo ha dado todo. Lo único que tenemos que hacer es accionar, ¿verdad? Quiero compartir la última afiche, tenemos un par de minutos ya para ir cerrando. Y yo le puse este afiche, actividades. Voy a poner las fotos de los afiches en el en vivo porque pues es que estoy proyectando desde mi celular y no da justicia a la imagen. Pero dice actividades que una mujer puede hacer para mantener deleite. Y voy a tener que agrandar aquí para poder leerles. Es aliméntate bien, haz ejercicio regularmente, duerme bien entre 6 y 8 horas, maneja el estrés, conéctate con Dios, cuida tu salud hormonal, que eso es algo bien importante que tenemos que hacer, rodéate de personas positivas, haz cosas que te den gozo, tómate tiempo para ti y aprende algo nuevo. Todo esto es importante. Entonces, cuando no aprendemos algo nuevo, la mente pierde la capacidad para retener información y ahí entra también síntomas de Alzheimer's, ¿verdad? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Es parte de todo eso. Entonces, este segmento era para decirles, yo empiezo a cerrar con esto y de ahí seguimos el mismo círculo. Este es mi cierre. Esta Sara había perdido el deleite, el vigor, la frescura, la capacidad de hacer algo. Y viene Dios y le dice, yo voy a renovar eso en ti. Dios no estaba viendo el reloj biológico de Sara. Dios estaba diciéndole, en mí no hay nada imposible. Y en Marcos, creo que es 8:10, dice,
si tienes fe, como el grano de mostaza, tú le dirás a esta montaña, muévete y se moverá. Y dice al final, y nada te será imposible, ¿verdad? Entonces, si tienes fe, le vas a decir a Dios, Señor, ¿cómo yo entro en un orden para que yo tenga una mejor salud? Entonces, nada se va a hacer imposible. ¿Por qué? Porque nos va a dar la capacidad. Él nos va a dar la capacidad para en lo físico retomar lo que hemos perdido y en lo espiritual alcanzar lo que hemos dejado atrás por no estar enfocados. Amén. Entonces, yo los dejo con eso y le paso el cierre a Mayrita. Sí, yo quiero cerrar con esto, ¿verdad? Lo que decíamos de Sara, ¿verdad? Sara se encontraba en su vejez y ella no podía ver lo que Dios había hecho por ella, ¿verdad? Lo que solamente se enfocaba en lo malo. Debemos de enfocarnos en lo bueno. Y como decía la pastora y decía usted, debemos de ser enfocadas y debemos de ser entendidas. Así como nos tomamos el tiempo para ver la novela, para ver el chisme, para ver no sé qué cosa, aprendamos a ser entendidas en nuestra salud. Todo eso que usted nos daba, lo aprendió leyendo, viendo podcasts, revisando su cuerpo, analizando muchas cosas, y eso mismo debemos de hacer. Si queremos aprender a defender nuestro cuerpo, aprender a sanar nuestro cuerpo, debemos leer, ¿verdad? Pero siempre ser acompañados y tener un equilibrio. Siempre. La salud importa, pero también importa la salud espiritual. Si yo voy a cuidar mi cuerpo, muchas veces nos enfocamos solamente en lo exterior. Como mujeres, una mujer cree que por comprarse un pintalabio de 500 pesos que te deja los labios muy rojos, ya te ves muy guapa. Y invertimos más en nuestra salud, en nuestro físico, que a veces dejamos de invertir en nuestra salud. Es que ir al doctor es muy caro, es que hacerme este estudio es muy caro, pero empezamos a enfocar y a gastar nuestro dinero en nuestra belleza, en cosas que son exteriores, y dejamos de ver lo interior. Aprendamos a ser equilibradas. Está bien gastar tu dinero para verte bien, el pintalabios, el rímel, pero también está bien invertir en tu salud por dentro. Aprendamos a tener un equilibrio entre nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Aprendamos a invertir en nosotras. Eso es un gasto, sí, pero es una inversión que te va a quedar para toda la vida. Ir al doctor, ir a cada rama de los riñones, los pulmones, el ginecólogo, te va a ayudar y te va a enseñar. Todo eso no lo aprendimos por el proceso. Yo tuve que pasar por una enfermedad para decir, ya me voy a cuidar, ya voy a hacer las cosas bien. Y quien siempre estuvo de la mano, una persona muy cercana, que es la pastora. La pastora ha sido una bendición para mi vida porque yo no tuve esa maternidad y Dios me mostró esa maternidad a través de mi pastora, y ella fue quien me dijo, Mayra, tienes que hacer esto, ver esto, cambia esto, es aquello. Entonces yo tomé esos consejos y decidí tomarlos en práctica, y de ahí mi vida ha ido mejorando. Hoy puedo dar testimonio de que estoy mejor físicamente, espiritualmente, y tuve que darme cuenta a través de una enfermedad. Entonces, otro punto clave es hacer caso al consejo sabio. No todos lo sabemos, y si alguien que te ama, puede ser la pastora, un líder, una hermana, un familiar, viene y te da un consejo sabio, tómalo, porque no somos 100% aprendidas y ellas pasaron por lo mismo. Entonces hoy estamos aquí dándote consejos para que los tomes, porque cada una de nosotros tuvimos que pasar por una situación para estar donde estamos, para decir, hoy me voy a cuidar, hoy no quiero ser una Sara, hoy voy a dejar de verme al espejo como esa, perdón por la palabra, como esa vieja, y voy a empezar a recuperar mi vigor, voy a empezar a recuperar mi salud, tanto física como espiritualmente. Así es. Pastora Margarita. Gloria a Dios. Dice la palabra, en la abundancia de consejeros está la sabiduría, está la verdad. Yo creo que es de sabias conocer los tiempos que estamos viviendo, los cambios que estamos viviendo. Algo que me quedo yo, dice en Hebreos 11:11, dice, por la fe también la misma Sara. Podemos tener fe y movernos en fe, pero también actuar. Dice, Sara siendo estéril, Sara siendo, mire, la esterilidad nos habla de que ya había pasado ese cambio, esos sudores, esos
malestares ya los había pasado, pero sin embargo había una promesa y se recibió fuerza para poder concebir y venían unas nuevas generaciones. Pongámosle fe a lo que estamos haciendo, pero algo que yo les puedo decir, busca a quien te pueda ayudar, gente que conozca del tema. Porque a lo mejor si alguien me dice, pastora, mire, yo vengo porque tengo este síntoma, a lo mejor yo te voy a decir, ve al médico, yo no te puedo aconsejar en esa área. A lo mejor hay cosas que yo le puedo aconsejar, pero el que sabe es el que lo estudió. Yo le puedo ayudar en su vida espiritual. Yo le aconsejaba hace días a una hermana, es que me he sentido mal, eso digo, vaya al doctor. No, pero es que, no, vaya al doctor. Yo le puedo ayudar en su vida espiritual. Yo le puedo aconsejar en su vida espiritual, pero en lo médico, el que sabe es el doctor. Y hágale caso al doctor, porque a veces vamos y buscamos el consejo. Pero a veces, no, es que me recetó todo esto, no me lo voy a tomar, entonces ¿para qué fuiste? Es como cuando vamos y pedimos el consejo en la iglesia, al pastor, a la pastora, no, es que me dijo esto y quisiera y no lo hago. Entonces, tienes que saber cuál es tu necesidad y que te des cuenta y nos demos cuenta cuál es nuestra necesidad. El que nos neguemos, tengo un hermano que le digo, ve al doctor, no te ves bien, y no conoce del Señor. No, yo no quiero saber, yo no quiero que me diga que tengo esto. Le digo, es que el que te lo diga o no te lo diga, ahí está, pero te puede ayudar. Digo, esa es la ignorancia del día de hoy, creyendo que todos estamos bien y no necesitamos, todo lo puede hacer Dios, sí, amén. Pero tenemos que buscar ayuda de aquellos que saben y pueden ayudarnos. Hoy en día necesitamos estarnos chequeando cada cierto tiempo. ¿Para qué? A veces vamos ya cuando nos sentimos mal. A veces hay gente que tristemente algo de la menopausia es la presión arterial. Hay gente que ya ha dado un parálisis facial, se ha infartado. Hoy en día vemos infartos de jóvenes de 20 años. Dice, están en la menopausia. Personas de 30, 35 años que cayeron muertos. Le hablo de algo que pasó aquí a 5 minutos de aquí. Un joven de 20 años se infartó dormido. Wow. Una persona que iba caminando cayó y murió. O sea, dices tú, ¿qué está pasando? Hay que tener esa inteligencia y ser percibidos el tiempo que estamos viviendo. Dice la Biblia, si escuchas hoy el consejo, no endurezcas tu corazón. Si te has sentido mal, sientes que te duele el corazón, sientes que te duelen los riñones, sientes que te chasquea todo el cuerpo, sientes que te duele la cabeza, mira, ese dolor te está avisando que algo no está bien. Y a veces te la puedes pasar desde el año pasado me duele esto, a lo mejor con algo que tuviste en un desbalance, te pudiste haber sentido ya mucho mejor, pero a veces ignoramos los síntomas, los tenemos en poco, pero es importante que conozcamos los tiempos que estamos viviendo, la edad que estamos viviendo y saber pedir ayuda a quien nos pueda ayudar. Amén. Amén. Orar, pero también accionar. Cierto. Pastor. Amén. Pues es lo que quiero dejarles, ¿verdad? Que pues que pensemos así, que la menopausia no es una muerte, sino que realmente es una transición para un comienzo nuevo. Así nos debemos de enfocar en lo que ahí vamos en la transición, los efectos, qué cuidarnos, qué hacer, pero también podemos pensar en algo que pues de ahora sí una vida sin periodos, ¿verdad? Es algo emocionante. Vendrá otros retos también, pero así como pasamos estos, ahora será lo otro. Y yo creo que también enfocando nuestras vidas en aquellas mujeres que nos habla la palabra del Señor, esas mujeres que pasaron esto, mas sin embargo sus vidas se quedaron ahí escritas en la palabra porque hicieron algo grande, algo bueno, y yo creo que así puede ser en nuestras vidas. En la palabra hay muchas mujeres que ya están grandes o mujeres ya viudas, ya ancianas, y se quedó escrito ahí. Entonces nosotros aún en este proceso que no nos sentamos acabadas, terminadas, que ya es la muerte, ya lo último, no. Es algo, un paso, algo diferente, y ahí vamos a conocer al Señor de una manera diferente y también vamos a poder dejar bendición para aquellos que nos rodean. Así es, así es. Bueno, concluimos este en vivo. Nuestro deseo era decir, hermanas, la autoestima es importante y la autoestima comienza con cuidarnos. Sara, su autoestima estaba baja y decía, ya estoy vieja, he perdido el deleite, ¿será?
que volveré a experimentar deleite. Y Dios le dijo, sí, sí se puede recuperar el deleite. El comienzo está en saber que toda la fuente de vida viene de Dios. Él es el Abba Padre, es la fuente de todo recurso. Él puede darnos la salud, pero nosotros somos responsables de cuidarla, porque nos da el milagro de amanecer cada mañana, pero también nos da la responsabilidad de cuidar ese milagro, y comienza con tomando agua, comiendo bien. Hay personas que les funciona el ayuno, hay personas que no. Un ayuno para buscar de Dios es bueno, pero también es importante identificar cuando tu cuerpo necesita desayunar. No comer proteína lo suficiente no es saludable. A veces descuidamos el consumo de proteína, y tal vez esto lo platicaremos después. El agua, yo antes no tomaba agua, 3 litros de agua al día son recomendables. Si no comes proteína, pierdes la masa muscular. Y si no hay masa muscular, cuando tengas 60, 70, levantarte de una silla te va a costar. Danzarle al Señor te va a costar, ¿verdad? No hacer ejercicio daña las coyunturas. Poder danzar para el Señor te va a crear hinchazón en los pies. O te puedes caer. Entonces, para evitar caídas, para evitar desgaste, para evitar envejecer prematuro, cuídate. Amén. Entonces, concluimos este en vivo. A todas, gracias por su tiempo. Nos quedamos en el Zoom antes de despedirnos totalmente, pero por lo menos de las redes sociales, hoy sí vamos a salir. A todos, gracias, y que tengan todos excelente tarde. Hoy es día martes, el día viernes está Pastora Gaby con su devocional por la mañana, el sábado está Mayrita con su devocional, y regresamos el lunes, Pastora Margarita y yo, así que comparte y te esperamos. Hasta luego.